Buenas tardes. Puedo describir lo que hemos vivido en los minutos previos a este debate, porque hay muchas ganas de hablar y muchas ganas de debatir. Hablábamos sobre puntos de encuentro, sobre la necesidad del partido de estar por encima de cualquier cuestión que no sea la de facilitar la vida a los ciudadanos. Yo quiero darle hoy la bienvenida a Eva, que está en su casa, a Rafa Arenas, que también está en su casa del Distrito Sur, pero hoy tenemos además dos invitados muy especiales. Por un lugar quisiera saludar a mi compañero y amigo Francisco, que es alcalde de Conquista, un alcalde muy comprometido con su municipio, probablemente uno de los alcaldes socialistas con más porcentaje de votos en municipales, y que para mí es un orgullo llamarlo porque es un gran especialista en el ámbito del medio ambiente. El medio ambiente entendido como su día a día, trabajando, como no puede ser de otra manera, en una finca como guarda. Y por último, quisiera dar la bienvenida a Joaquín Doblades. Para mí, Joaquín, es un placer que esté hoy en el PSOE de Distrito Sur y con todos los compañeros y compañeras que se suman a esta charla que estamos haciendo desde el Distrito Sur. Creo que Joaquín es la persona que está pilotando las políticas de medio ambiente del partido a nivel regional de Andalucía, pero para mí es mucho más importante que eso. Para mí, Joaquín significa un punto de diálogo y un punto de encuentro, un punto de alguien que, como yo, milita desde hace muchos años y que entiende el partido como un lugar de reflexión y de ideas. Con lo que quiero agradecerte que esta noche puedas estar con nosotros. Yo quería empezar este debate lanzando una pregunta, porque claro, hablar de políticas medioambientales podría darnos para 2 y 3 horas, ¿no? Y voy a lanzar una pregunta clara. ¿Qué se está haciendo en medio ambiente bien y qué se está haciendo mal por parte del Gobierno de España? ¿Y qué le reclamamos a la Junta de Andalucía que esté haciendo de manera deficitaria? Y si hay algo que están, bueno, impulsando, que creo que los socialistas deberíamos vernos. Creo que estos encuentros tienen que servirnos también para la autocrítica. Y además lo hago tan amplio para que vosotros lo hagáis desde vuestra perspectiva y desde vuestra responsabilidad. Si quiere, empieza Eva. Así, ¿no? De Así, sopetón. de sopetón. Pues, bueno, para empezar, o al menos así me quedo solo con una idea, ¿no? Que lo primero que se me ha venido a la cabeza con la pregunta que has hecho, creo que indistintamente del gobierno, si es regional, ¿vale? O es el nacional, el estatal, tenemos un compromiso, es decir, la administración es la responsable de la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Tenemos una serie de legislaciones que son básicas, que vienen, pues bueno, en algunos casos vienen son directivas a nivel europeo, que se traslogan, ¿vale? Y se reflejan pues, en las diferentes normativas que tenemos nosotros en España y en la comunidad autónoma. Y no podemos obviar que el gobierno, la administración, tiene la responsabilidad de velar por la conservación de la biodiversidad. Me da igual que una especie sea más o menos conflictiva o del tema que estemos tratando. Siempre y cuando, ¿vale? Hay que salvaguardar, evidentemente, y respetar esas personas que en ese caso Estamos hablando coinciden. del lobo, ¿no? Estamos poniendo el lobo encima de la mesa desde primera hora, que creo que es un tema que va a salir en las preguntas y que además ha estado en el predebate, ¿no, Eva? Sí, está en el predebate y evidentemente, pues bueno, es un tema bastante interesante y sí, venía un poco en esa línea, aunque no lo quería así, decía cascoporro, ¿vale? Pero sí es verdad, es decir, la administración y en este caso a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente, tiene una responsabilidad para con esa especie, ¿vale? Muy bien. Tenemos la obligación legal, ¿vale?, de conservarla. Nos puede gustar más o menos y puede ser el tema de debate en este caso más o menos complicado, pero no podemos obviar que existe esa responsabilidad legal. Queda encima de la mesa Joaquín. ¿Estás por ahí? Sí, estoy. ¿Qué tal? Bueno, hay dos biólogos para hablar sobre todo de biodiversidad. Yo creo que Eva tiene razón, ¿no? A ver, yo creo que el gobierno de España está donde tiene que estar, ¿no? Donde tiene que estar en el Acuerdo de París, en el Pacto Verde Europeo
y en un posicionamiento que va muy claro hacia una forma distinta de cómo relacionarnos con el planeta, ¿no? Yo cuando me llamaste un poco con el título del debate, decía, bueno, la pandemia al medio ambiente, si lo pensamos, en realidad tampoco le ha venido tan mal. Es decir, esta desgracia que tenemos y de la que saldremos sin duda, también nos ha puesto encima de la mesa algunas cositas, ¿no? Y hacemos así y decimos, bueno, es probable que tengamos un mensaje ahí de que tenemos que relacionarnos de otra manera y tendremos que restablecer algunos equilibrios que se han perdido, ¿no? Porque el número de emisiones bajó muchísimo durante el tiempo del confinamiento y sabemos que estamos teniendo restricciones a la movilidad que nos han hecho aprender, bueno, pues a cómo relacionarnos incluso de otra manera, ¿no? Es decir, un día como el de hoy estamos teniendo un debate y nos damos cuenta que no hace falta para solucionar muchos problemas y para poder tener muchas reuniones tener que desplazarnos utilizando el vehículo, y eso incluso yo creo que nos ha llevado a que aprovechemos tecnología que ya teníamos y que incluso podamos haber avanzado como 5 años sobre cómo utilizar todo eso, ¿no? Y eso también nos lo ha puesto de manifiesto esta situación, ¿no? Incluso hasta el hecho de relacionarnos con nuestro medio más cercano, ¿no? Yo veo a mucha gente que quizá porque no puede ir a otro sitio se acerca a su medio natural y se relaciona con él de otra manera, ¿no? El problema con todo esto, y por eso digo que creo que el gobierno de España está donde tiene que estar, es que esta pandemia, que tiene todos sus efectos con la salud, sin duda, también lo tiene a nivel económico, ¿no? Y a la hora de cómo salir de esto, yo creo que hay dos formas de entenderlo diametralmente distintas, ¿no? Uno, que es donde yo creo que nosotros estamos posicionados desde la izquierda, y es hacerlo desde un planteamiento que está en consonancia con las políticas medioambientales. El Pacto Verde Europeo, yo creo que tiene un planteamiento muy claro. Todo el plan de resiliencia, el plan de recuperación que se va a plantear, además del pilar tecnológico, fundamentalmente está encaminado hacia la lucha contra el cambio climático y hacia la transición ecológica y la transición energética. Y por otro lado, tenemos a un gobierno como el de la Junta de Andalucía, y nosotros lo estamos viendo todos los días, donde el peligro que corremos es que precisamente para recuperar una senda económica volvamos a cometer algunos errores del pasado. Y decía Eva que una de las responsabilidades de los gobiernos es la protección, ¿no? Es la protección de la diversidad, pero también la protección de nuestro medio natural en el sentido amplio, ¿no? Entonces, el que con un decretazo se quiten de en medio determinadas protecciones que el gobierno de Andalucía había tenido hasta este momento de nuestro entorno, el que se vuelva a plantear que se pueda enladrillar el Cabo de Gata, permitiendo que se puedan hacer hoteles, que de pronto se puedan hacer campos de golf en los acantilados de Maro. Es decir, volvemos a ver que se vuelven a plantear algunos modelos que ya sabemos que no han funcionado y que han deteriorado nuestro medio, ¿no? Pues Joaquín. Y perdóname, un hecho, lo digo porque luego entraremos en cuestiones, digamos, más del territorio y en el planteamiento general. Yo también quiero decir que creo que ha sido una gran noticia, porque creo que ahí nos jugamos mucho en el planteamiento general sobre el planteamiento de emisiones, el que los demócratas hayan ganado en Estados Unidos. Es decir, el hecho de que la primera decisión que se tome sea que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París, todo eso habrá que verlo ahora, es absolutamente fundamental. Porque todo el proceso de descarbonización que conllevaba la transición que tenemos que hacer en todas partes en la Agenda 2030 y que si hubiese estado Donald Trump, estoy convencido que hubiese sido, como se está haciendo aquí, la excusa para volver a modelos que ya han fracasado, hubiese sido terrible, ¿no? Yo creo que eso ha sido una gran noticia que ahora tendrá que desarrollarle, digo, desde el contexto general, ¿no? Pues me quedo con una reflexión. Rafa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, si yo he conocido los acantilados de Maro es contigo, además. Y creo que hay que unir un poco esa reflexión que hacía Joaquín y te la lanzo, ¿no? Porque creo que esto tiene mucho de ideológico. Y Joaquín hacía una aseveración en una frase que me parece importante: la izquierda y el medio ambiente. ¿Cómo entiendes tú esa relación entre la izquierda y las políticas progresistas y el medio ambiente? Porque creo que por ahí puede ir mucho de la conversación en la cual vamos a establecer los criterios para que este debate tenga fruto. Hombre, mira, la izquierda y el medio ambiente, yo
desde chico he tenido siempre ideas medioambientales, ideas de conservación de la naturaleza, ideas de conservación de la biodiversidad. Trabajo en un proyecto de conservación europeo de fauna, ¿no? Y sí es verdad que la izquierda tiene una sensibilidad más grande en ese sentido, en la conservación de los hábitats, la conservación de la fauna, en todo lo que está hablando, por ejemplo, Joaquín, de la Agenda 2030, en el sentido de que a lo mejor también esa sensibilidad no prima solo el crecimiento económico, ¿no? Como está diciendo, como ha dicho Joaquín antes, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía tenemos ahora un gobierno del cambio que lo primero que hizo fue eliminar la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? De eso ideológicamente ya se dice mucho, ¿no? Y la juntó, de hecho, con una consejería que ahora es Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ¿no? Eso creo, en mi opinión, que pues, es muy cercano de la derecha, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, pensando en todos los proyectos ahora que se están desarrollando en Andalucía, ahora está subiendo mucho el tema de las energías sostenibles, paneles solares, viento. Ahora hay una sensibilidad, por ejemplo, que la derecha no ve, por ejemplo, en el tema de fauna. Un equilibrio entre lo que es la transición energética y la conservación de la fauna, ¿no? Ahora mismo en Andalucía se están moviendo movimientos de asociaciones, de organizaciones, para ver cómo se puede compatibilizar el territorio que tenemos con la conservación de la biodiversidad, porque, por ejemplo, todas las placas solares se están instalando en sitios, en campos que son áreas de alta sensibilidad de especies de aves esteparias. Los molinos de viento, por ejemplo, en Cádiz tienen problemas con los buitres. Entonces, creo que la izquierda está más casa más con esa sensibilidad, ¿no? A la derecha realmente creo que le preocupa solamente el crecimiento económico, ¿no? Creo que ese camino que ha establecido va a tener mucho que ver con Francisco, ¿no? Porque además le implica directamente, porque una cuestión es la que tú estás diciendo, el pragmatismo, ¿no? Y otra cuestión es la izquierda, ¿no? Como cuestión ideológica. Francisco, buenas noches. No se te oye, tienes que encender el micro. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Rafa ha dejado también sobre la mesa una reflexión, ¿no? Y yo creo que al final tú tienes que aplicar esas políticas, ¿no? Joaquín lo hace desde el punto de vista orgánico en el partido, ellos como biólogos en su profesión día a día, pero en la gestión municipal y también en el ámbito profesional lo haces tú. ¿Cómo crees que casa ese binomio entre la gestión, el desarrollo y el medio ambiente? Creo que escucharte a ti también nos puede dar una idea sobre las dificultades que te puedes encontrar y cómo es tu día a día. A ver, al hilo de lo que comentaba Rafa, yo creo que queda un largo camino que recorrer para unir lo que son las políticas medioambientales con la realidad, a lo mejor, del mundo rural. En este caso, yo lo que percibo es que los ciudadanos, pues ganaderos, la gente que vive en el campo, que vivimos en los pueblos, vemos demasiado lejos la administración, ya sea la central o la autonómica. Y muchas veces no se entienden determinadas actuaciones, ya sea el lobo, la tórtola, en fin, cualquier otra cuestión que pueda estar en el candelero, como son las que estamos hablando ahora mismo. Creo que falta mucho camino, creo que habría que contar más a la población del mundo rural qué se está haciendo, por qué se hace, porque estoy convencido de que mucha gente no sabe que, por ejemplo, los planes de recuperación del lobo pueden ser o son políticas europeas que no quedan más remedio que cumplirlas, como bien ha dicho la compañera Eva. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una importante labor, ¿no? A la hora de transmitir por qué se hacen esas políticas y también hacer ver cuáles son los beneficios de ellas, ¿no? Porque yo creo que, como decía Rafa, la derecha siempre apuesta más en el aspecto económico, en primar lo económico sobre lo medioambiental, y yo creo que en este caso nosotros lo que debemos de hacer es conjugar las dos versiones, una cosa con la otra, para que realmente efectivamente el punto de vista ecológico, el medio ambiente tenga su protagonismo, pero también que la gente que vive en el mundo rural pues tenga esa oportunidad de vivir y no veamos como un enemigo más contra la despoblación, que ya es un verdadero problema en la España rural.
Bueno, empiezan a llegar preguntas. Muchísimas gracias, Francisco. Empiezan a llegar preguntas. Quiero saludar a los compañeros que nos están haciendo llegar sus saludos, compañeros del Grupo Municipal Socialista, que se están en la ventana. Y hay una primera pregunta para todos. Además, quieren hacer hincapié en para todos. ¿Por qué creéis que el medio ambiente no es un tema que se le da realmente la importancia a nivel educativo, a nivel de concienciación, a nivel formativo, si queréis, en el día a día? Es decir, me planteaban que con la pandemia se ha visto que al final se busca casi el origen en la ruptura de ecosistemas, en la ingesta, ¿no?, de animales que no deberían. El tema de Estados Unidos y esa nueva apertura o esa nueva esperanza que aparece en el horizonte. ¿Por qué creéis que a día de hoy, en el 2021, el medio ambiente no es un pilar fundamental en las políticas educativas, en la formación y en los intereses de la ciudadanía, con la importancia que tiene, Joaquín? Bueno, yo creo que para un sector de la población sí lo es. O sea, yo creo que muchas veces, digamos, las instituciones han ido por un sitio, nuestro sistema educativo ha ido a veces también adaptándose, pero los intereses de la sociedad se mueven de una manera muy dinámica. Yo creo que ahora mismo, para la gente joven, probablemente si tú le planteas la cuestión del medio ambiente, es una de las prioridades. Es verdad que sobre la necesidad de acometer una política medioambiental seria, hemos tenido muchos intereses económicos históricamente que de alguna manera han condicionado no solamente que no se tomen determinadas medidas, sino impulsar un determinado modelo de desarrollo que además hacía que pareciese que quien estaba defendiendo el medio ambiente era un poco menos que alguien que iba contra la modernización de la sociedad, ¿no? Yo creo que esto va a cambiar y de hecho está cambiando de una manera radical. Creo que en muchos casos la sociedad va por delante y yo creo que hay un movimiento muy importante de gente que piensa que esto tiene que cambiar, pero es que las propias instituciones a nivel internacional lo están planteando así. Es decir, si tú miras los fondos de recuperación, cuáles son las prioridades que está marcando la Unión Europea, está clarísimo que va hacia un cambio de modelo de desarrollo. La transición energética, es decir, plantear la descarbonización del planeta. Alguien hablaba ¿no? Tú me decías también, ¿no?, de cómo relacionarnos con el medio ambiente, ¿no?, con el planeta. Eso es una prioridad absolutamente y con una reducción, llegar al punto de emisiones cero en un tiempo razonable. En eso estamos. La transición justa en España, que es uno de los pilares en los que se va a basar el MIPCO, es decir, se cierran las centrales de carbón. Se ha cerrado, en Andalucía, por ejemplo, la de Puente Nuevo se ha cerrado. Se cierra la de Carbonera. Próximamente se va a cerrar la de los barrios en Cádiz. Esto, además, hay que hacerlo de una manera que tenga una salida para el empleo de la gente que lo pierde en esos lugares. De eso se trata la transición justa, ¿no? Por cierto, que la Junta de Andalucía no ha firmado ninguno de los protocolos. Lo ha hecho Aragón, lo ha hecho Castilla y León, lo ha hecho Asturias, pero la Junta de Andalucía no lo ha hecho. Entonces, la descarbonización por un lado, el cierre de las centrales nucleares, este ha sido el único gobierno que ha puesto un calendario para el cierre de las centrales nucleares a medio plazo, es decir, y ahora va a haber todo un desarrollo de la energía renovable de forma que no solamente seamos consumidores, sino que también seamos consumidores. La estrategia de almacenamiento, porque aquí el problema no es generar energía solamente, sino almacenarla y distribuirla. En la estrategia que se va a plantear cambia completamente el modelo de generación y distribución y de almacenamiento de energía en nuestro país. Yo creo que eso va a ser una gran revolución y yo creo que eso, de alguna manera, lo que hacen las instituciones por necesidad, pero también por un reclamo que creo que existe en un sector de la población. Yo creo que esos son los pasos que se van a seguir dando adelante. Y me quedo con algo que ha dicho Rafa, que es verdad. Yo creo que habría que hacer un mapa de todo esto. Quiero decir, el planteamiento va a ser que todo el mundo pueda tener acceso a tener comunidades energéticas, para entendernos. Las comunidades energéticas se pueden hacer en bloques de edificios, se pueden hacer en comunidades de propietarios, se pueden hacer en ayuntamientos que decidan tener una bolsa de energía que de alguna manera puede ayudar incluso contra la pobreza energética, gestionando todo eso, pero eso se tiene que hacer con un mapa racional, porque si no, la mayoría de los proyectos van a ir al suelo
que es más barato, que es suelo que no es de regadío, que es suelo que... y probablemente entre en algunos ecosistemas, y eso yo creo que es una de las cuestiones, y Rafa lo ponía encima de la mesa, y la reunión que mantuvimos con los grupos ecologistas hace unos días en San Vicente, lo estábamos planteando. Es necesario que haya un mapa sobre eso. Perdóname, me he extendido un poco. No, pero es bueno porque están surgiendo muchos debates a raíz de esta reflexión. Eva, ¿coincides con él? ¿Tienes también la sensación, como el compañero que nos preguntaba, que el medio ambiente realmente no está en ese eje central, aunque sí tiene la importancia que Joaquín estaba destacando? ¿Cuál es tu percepción como profesional? Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Es verdad que si comparamos el medio ambiente con, bueno, pues con otros ámbitos como el tema de la educación, salud, ahí es que ya las personas estamos por delante del resto, entenderme, ¿vale? Pero sí hay que decir que verdaderamente el gobierno del PSOE, durante todo el tiempo que ha estado en Andalucía y desde que se empiezan pues bueno, a fomentar por parte de Europa las diferentes líneas, ¿vale? En materia de conservación de la biodiversidad, la Junta de Andalucía ha sabido muy bien gestionar los proyectos y el dinero, ¿vale? En diferentes programas de conservación de diferentes especies. Desde 2000 hasta que empezó la crisis, Rafa lo puede decir que porque trabajamos en la misma empresa, hemos tenido muchísimos programas, desde anfibios, flora, abarcábamos muchísimas especies. Entonces, en ese sentido es verdad, y luego comparándolo a poco que salgas a Andalucía y te muevas un poco por las diferentes comunidades autónomas, Andalucía puede ser perfectamente la comunidad autónoma que más ha gestionado dinero y que más se ha volcado, ¿vale?, en conservación de la biodiversidad. O sea, somos pioneros en España en materia de conservación en diferentes programas que se han implantado. Hombre, eso es importantísimo porque, como tú bien dices, Eva, el ser pionero abre camino y el abrir camino abre conciencias, ¿no? Y sitúa la importancia que el medio ambiente tiene que tener. ¿Cuál es tu impresión? Tu impresión que además, como nos decía en el predebate, trasciende del ámbito urbano y que está más a pie de calle en lo rural. ¿Tú sí percibes en el ámbito rural más conciencia a la hora de entender el medio ambiente como un eje central en el día a día de las políticas? El micro. Ahí. Sí. Perfecto. A ver, yo creo que efectivamente, o sea, una cosa es que desde los gobiernos se haya dado la política, o sea, la importancia a la política medioambiental, y otra cosa es que desde la calle se haya percibido. Que yo creo que es un poco la pregunta que se nos hacía llegar. Yo creo que realmente lo que se nos ha vendido durante muchos años es que era mucho más importante lo económico que lo medioambiental. Y pienso que ahora, a raíz de lo que ha comentado el compañero Joaquín, como la compañera Eva, tenemos que intentar crear riqueza desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio ambiente. Yo creo que esa es la asignatura que tenemos pendiente. Durante estos años atrás, por ejemplo, cerrar una central nuclear era poco menos que un delito, ¿verdad? Porque se despedía gente, porque no sé cuánto, pero no hemos sabido explicar, pienso yo, esa transición energética o ecológica que se va a producir. O por ejemplo, comentábamos también en la previa, ¿no? El tema del lince, ¿no? que en un principio podía generar debate sobre si iba a matar gallinas o corderos, o qué sé yo, y sin embargo luego al final pues resulta que genera riqueza en el territorio. Entonces yo creo que efectivamente lo que se ha percibido es eso, ¿no? Que el medio ambiente iba en contra de los intereses económicos cuando realmente no, para nada es así. Rafa. Bueno, pues al hilo de lo que ha dicho Francisco, tenía que algunas cosas apuntadas, pero bueno, yo creo que sí, que poco a poco nos empezamos a dar cuenta del valor que tiene el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo las políticas que se están haciendo europeas, internacionales, desde la ONU, la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Que son unos objetivos mundiales para todos los países, tienen insertado políticas ambientales muy grandes, de cambio climático, de cuidado de los océanos, por ejemplo, el problema del plástico, creo que la gente está muy concienciada en ese sentido, ¿no? De reciclaje, de residuos. Y al hilo, por ejemplo, de lo que ha hecho Francisco del tema del lince, nosotros que hemos trabajado mucho con biodiversidad, con el lince, por ejemplo, cuando se reintrodujeron las primeras poblaciones en la provincia de Córdoba, nosotros llegaron hasta no ponernos un café en un bar, ¿no? Porque
estábamos conservando una especie que parece que, bueno, que creaba conflictos, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, en los pueblos de Adamuz, Montoro, Cardeña, existen empresas de dinamización del medio rural, en el que se interpreta el medio ambiente, en el que se le da a conocer al ciudadano el lince, lo pueden fotografiar, ¿no? Entonces, está poco a poco cambiando el concepto, pero creo que cuesta mucho porque, en mi opinión, no hay formación desde pequeñito, ¿no? Desde pequeñito en la escuela, yo creo que no hay una formación adecuada de temas medioambientales. Luego, son temas tan extensos, con normativas súper grandes, ¿no? Desde cambio climático hasta, no sé, a residuos. Creo que poco a poco vamos a ir metiéndonos en un mundo más verde y el planeta que viene va a ser muchísimo más verde. Y además, todas estas políticas verdes casan, si por ejemplo os leéis los objetivos de desarrollo sostenible, son objetivos que son súper de izquierda. O sea, creo que la derecha va a tener una complicación gorda en competir pro verde. Bueno, nos llegan muchas preguntas y quiero agradecer. Ahora mismo hay unas 70 personas que nos están viendo, con lo que vemos la importancia real del medio ambiente y cómo se están acercando compañeros y compañeras y gente interesada. Hay una pregunta directamente para Joaquín. Nos preguntan sobre esa compatibilidad de la que hablabas entre el empleo y la retirada de determinada industria que no se adapte a la normativa y que haya que retirar de zonas, ¿no? Porque nos hablaban sobre el desarrollo económico y la compatibilidad con el medio ambiente. Y tú has hecho una aseveración en esa línea y querían, ¿no?, saber un poco cuál es el pensamiento del PSOE de Andalucía a la hora de ese planteamiento y cómo lo está planteando el PSOE de Andalucía. Bueno, vamos a ver, yo creo que hacer un modelo de desarrollo económico más sostenible... En concreto me han dicho, ¿y Aslan? ¿Y Cosmos? Vamos a ver, hacer un modelo de desarrollo económico más sostenible es fundamental porque si no el planeta se va a la mierda. O sea, quiero decir, esto no es una cuestión... Claro, o sea, vamos a ver, no pensemos que cuando todo el mundo ha dicho vamos adelante, y te pongo por ejemplo en un pacto verde europeo que se plantea cero emisiones en un tiempo razonable y que eso conlleva todo un cambio de nuestro modelo energético, es porque alguien ha tenido de pronto una iluminación, es realmente porque nos encontramos ante una situación de emergencia climática y nos encontramos ante una situación realmente grave. Por lo tanto, tenemos una obligación. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Hombre, nosotros somos conscientes, y tú decías antes con respecto a la educación, nosotros le dijimos a la gente, ¿no? Pues, tienes que comprarte un coche, si puedes comprarte dos, te compras dos, si tienes que irte a la afuera de la ciudad, te vas a la afuera de la ciudad, con lo cual lo tienes que utilizar, si tienes que... Claro, y ahora decimos, eres un gran contaminador, y te vas a quedar sin trabajo para que tu hijo pueda tenerlo, ¿no? O sea, es decir, es una situación bastante complicada. ¿Pero qué quiero decir con eso? Que tenemos que hacer un esfuerzo y ahí viene el concepto de transición justa, ¿no? El concepto de transición justa lo que viene un poco a decir es no podemos hacer que la gente que hasta ahora, por ejemplo, ha estado trabajando en zonas donde estaban las centrales de carbón y no solamente los que estaban trabajando en las centrales, sino todas las empresas auxiliares, eso tiene que conllevar una estrategia donde haya oportunidades de sustituirlo por otra vía de desarrollo económico más sostenible, por proyectos tractores, y esto lo está impulsando el Gobierno de España en colaboración con todo el territorio, ¿vale? Y buscar financiación para que eso sea viable. Es decir, hay que plantear un modelo de desarrollo económico que lo energético pasa inevitablemente por sustituir el modelo anterior. Luego está lo que llamamos el empleo verde, ¿no? El empleo verde, es decir, a medida que todo esto se vaya desarrollando, es decir, si pensamos que un 70% de los fondos europeos que van a venir en todo el plan de recuperación tienen que ver con las palancas relacionadas con esta transición ecológica, todo eso también tiene una generación de empleo. Entonces, nosotros, hombre, lo que pensamos es, hay que cambiar el modelo de desarrollo y hay que ir pensando en que ese desarrollo tiene que ser más sostenible y se tienen que abrir oportunidades. Por lo pronto, para quien pierde el trabajo, poder ofrecerle oportunidades distintas, que es la transición justa. Y luego hay que plantear
todo el escenario que abre, todas las posibilidades que abre el empleo verde. Pero además de eso, habrá que pensar también en un modelo, porque el cambio climático está ahí, probablemente en otras transiciones que nos tengamos que plantear en el futuro. Ahora mismo no estamos planteando que hay que cerrar las centrales de carbón, pero con el planteamiento hidrológico que vamos a tener en Andalucía los próximos 50 años, ¿podemos mantener el mismo modelo económico que tenemos ahora mismo en Andalucía? Pues a lo mejor hay que ir pensándolo ya, porque si no lo pensamos ya, nos vamos a encontrar con que tengamos que hacer una transición muy rápida, donde tenemos mucha gente dedicada a una cosa, a la que habrá que buscar una sustitución de una manera muy rápida. Y creo que la planificación económica y de modelo económico que hay que hacer para los próximos años, hay que tener el elemento del clima y el elemento de la transición energética como uno de los pilares de lo que se tiene que hacer. Y es perfectamente compatible. Lo que es incompatible es volver al modelo del pasado. Es volver a repetir los mismos errores. Me preguntan, bueno, están llegando muchísimas preguntas y desde aquí quiero saludar además a la compañera Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno, que se ha acercado, al compañero Manolo Torralbo, a Pepe Rojas del Grupo Municipal, está Juan Díaz, alcalde también de Los Pedroches, que se acerca. La verdad que está siendo un foro de debate que está suscitando realmente determinadas controversias que vamos a sacar encima de la mesa, ¿no? ¿Es el PSOE valiente a la hora de atajar los conflictos que pueden surgir en el cumplimiento de normativas? Y me preguntan directamente, ha sacado el tema del lobo pero no se ha debatido. Entonces, he de confesaros que se ha hecho en el predebate. Y bueno, se pone encima de la mesa y Rafa tiene la palabra, la pide. Creo que además es un tema que le apasiona. Bueno, me apasiona ese y otros, pero como ha sacado ese tema, yo creo que somos muy vanguardistas en unos campos y en otros pues nos falta mucha mecha, ¿no? Por ejemplo, ya que la ha sacado y Eva, por ejemplo, que ha estado trabajando en el proyecto del Lobo, en el Lobo, en mi opinión, creo que hemos cometido uno de los grandes errores de biodiversidad de Andalucía porque le hemos puesto freno a las políticas medioambientales de las subvenciones LIFE de Europa con un proyecto divulgativo, informativo, y ahí creo que hemos fallado bastante. Sí, es verdad que en otras, por ejemplo, como el Lince o la creación de parques naturales, sí somos pioneros, ¿no? Pero creo que fallamos en algunas cosas y hay que seguir avanzando. Eso. Eva. Sí. A ver, partíamos de una situación que en un principio era muy favorable porque partiendo de que prácticamente no tenemos especies, ¿vale? En Andalucía pensábamos que eso nos iba a facilitar el diálogo en los territorios, ¿vale? Cierto es que cuando empezamos con el proyecto, todos los ayuntamientos, o sea, hemos trabajado en 20 municipios, 10 en Córdoba y 10 en Jaén, de toda la franja de Sierra Morena, y todos los ayuntamientos, prácticamente todos, nos abrieron sus puertas. Lo primero que hicimos fue hablar con los alcaldes, ¿vale? Para presentarles el proyecto y tener un feedback en cuanto al tejido asociativo que había en esos municipios, ¿vale? Para poder trabajar luego con ellos, ¿no? En el momento en el que entró Asaja, esa colaboración, por así decirlo, dejó de existir. ¿Vale? Entiendo que para los alcaldes la situación, lo hemos hablado antes en el predebate, la situación era complicada, pero es que no nos han dado posibilidades de dialogar, de simplemente él decir, oye, mira, es que lo que pretendemos es esto, y como Francisco ha reiterado varias veces, incluso en el predebate, falta de información. Es decir, que nosotros estamos para informar. Y en ese sentido, es un poco lo que decía Rafa, hemos fallado ahí, en el sentido de que no hemos dado la posibilidad al ciudadano de escuchar la otra parte de la versión, ¿vale? Que además era la de la propia consejería, que era el beneficiario y quien apoyaba en un principio ese proyecto, ¿vale? De conservación del lobo. Y Francisco, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú coincides? Tú estás en el otro lado, ¿no? En la otra orilla, en la de la responsabilidad de la gestión del día a día y de los alcaldes, ¿no? Salían determinadas cuestiones en el predebate que la gente no ha podido escuchar sobre la dificultad que tenéis muchas veces de explicar a los vecinos ese tipo de realidades que le hemos suscrito al lobo, pero que pueden ser con otro tipo de especies o con otro tipo de políticas ambientales. Bueno, por ejemplo, en este caso el lobo es un animal que nunca está presente en el término municipal de conquista, por lo tanto,
comentaba Eva el tema de Asaja, a nosotros no llegó esa moción y ni siquiera la llamamos a pleno porque entiendo que no tiene sentido hacer presión sobre un tema que no nos afecta. Pero visto desde la política municipal, si yo fuese un alcalde de un municipio donde estuviese el lobo, yo creo que aquí al final vamos a parar al mismo punto, ¿no? A esa falta de, por llamarlo de alguna forma, de conexión entre la administración y el mundo rural. Y esto es extensible para el lobo, como por ejemplo para lo que contaba Joaquín hace un momento de las centrales térmicas o nucleares, ¿no? Explícale tú a un trabajador o a un área, como puede ser, por ejemplo, el Valle del Guadiato, que se cierra el puente nuevo y que se pierden empleos y tal. Por lo tanto, yo creo que cuando se piensa hacer un proyecto realmente hay que hacer un trabajo muy profundo a pie de calle, ¿no? De calle de donde afecta ese proyecto. Porque puede venir porque hay que cumplir normativa europea, porque entendamos que es bueno para el medio ambiente, pero si el proyecto no nace con una base sólida dentro del territorio, difícilmente va a ser posible llevarlo a cabo, o si se lleva a cabo va a ser, creo, con muchas trabas. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco lo que yo puedo aportar desde el punto de vista de la gestión municipal. Muchas gracias, Francisco. Llegan más preguntas, ¿no? Llegan preguntas sobre qué consecuencias estáis viendo, se refieren más a Francisco, a Eva y a Rafa en el ámbito del cambio climático en el día a día. Y hay una pregunta directa también para Joaquín. Claro, al final en los debates que se plantean en el partido se está viendo, ¿no?, cómo de la Ejecutiva Regional, Joaquín, está acercando a los colectivos sociales al partido, que hacía muchos años que no se establecían esos debates. Nos preguntan directamente y además desde Ecologistas de Nación nos hacen la pregunta, ¿cuál es tu percepción después de la reunión? ¿Cómo la ciudadanía tiene que entender ese tipo de relación y cuáles son las demandas que tú piensas que son las principales a tener en cuenta y trabajar en un futuro gobierno de la Junta de Andalucía? Así que os he dejado preguntas para todos. Joaquín, ¿empiezas tú? Vale. Mira, la reunión, hemos tenido, desde que yo me incorporé al equipo, varias reuniones y la verdad que yo creo que si algo caracteriza a esta relación que yo creo que hemos iniciado y que me gustaría que fuese para siempre, es la de establecer una coordinación desde la más absoluta libertad, es decir, donde tengamos coincidencias, que creo que las tenemos en muchísimos de los casos, que podamos trabajar de manera conjunta y que haya un nivel de relación, porque una de las cosas a las que sí nos damos cuenta y que se ha planteado, yo creo que no solamente en el ámbito del medio ambiente, sino también en otros ámbitos, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad. Cuando el Partido Socialista estaba en el gobierno de la Junta de Andalucía, probablemente teníamos ritmos distintos, ¿no? Es decir, el movimiento ecologista pensaba que había que ir más allá y había cuestiones en las que no estábamos de acuerdo. Aún así, Andalucía fue la única comunidad autónoma que aprobó una ley de cambio climático, que por cierto cuando llegó el PP la guardó en el cajón. ¿Qué ocurre? Hemos empezado a hablar con SEO BitLife, con WWF, con Greenpeace Andalucía y también con el Ecologistas de Nación. Y lo que hemos quedado, hemos hecho un repaso de los grandes temas, de lo que va a ser la agenda medioambiental en Andalucía y la actividad parlamentaria que se va a generar en los próximos meses. Y lo que estamos planteando es un calendario de trabajo conjunto. Vamos a tener a principios de marzo una reunión sobre el tema del agua, en pleno momento de redacción de los planes hidrológicos y con todo el pacto andaluz por el agua que está planteando la Junta de Andalucía, en donde realmente no está dando participación al movimiento ecologista. Es decir, está haciendo una cuestión de trámite. Vamos a seguir hablando con el tema de los planes municipales. Hace un momento hemos hablado de Commons, ¿no? Donde yo creo, hombre, que no se puede consentir que se intente de rosita este gobierno municipal. Pero además existe una obligación y algo que empezamos a hacer cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, es decir, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados a hacer un plan sobre la lucha contra el cambio climático. Vamos a tener reuniones también sobre estos temas y vamos a marcar una agenda de trabajo. Entonces, hemos iniciado un trabajo con un calendario y creo que va a ser muy provechoso para todas las partes porque tenemos la sensación de que la Junta de Andalucía no está escuchando absolutamente a nadie a la hora de definir sus políticas. Creo que el gobierno, además, está muy condicionado por el negacionismo medioambiental de Vox. Creo que eso es uno de los problemas gordos que tenemos a la hora de cómo entender todo esto, porque probablemente desde un punto de vista
como decía Rafa, muchas veces son normativas. Quiero decir, en el tema del agua, cumpliendo la normativa marco que te trae la Unión Europea, es que tienen la mitad del recorrido hecho. Pero es que tienen un negacionismo medioambiental que le está condicionando toda su actitud. Entonces, ¿qué hemos hecho con el movimiento ecologista? Iniciar un trabajo conjunto que nos compromete a lo que queramos, pero creo que hay muchos puntos en común en donde ellos lo defenderán en el ámbito que consideren oportuno y nosotros lo llevaremos al Parlamento de Andalucía, que es donde tenemos la posibilidad de hacer propuestas y de modificar la realidad. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, además esto se une, ¿no? Un poco el negacionismo, el cambio climático y a los tres que estáis a pie de campo, ¿no? ¿Cómo os preguntan qué efectos estáis viendo en el medio ambiente cordobés, ¿no? En ese día a día y cómo está afectando? ¿Cómo podemos combatir también el discurso de la derecha a través de realidades que vosotros veis día a día? Rafa. Bueno, sobre el tema del cambio climático, a ver, yo creo que es una cosa que es ciencia, ¿no? Que está probada más científicamente a nivel mundial y que no es una cosa que tú notes tampoco a día a día en un trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, se pueden ver en temas de especies, en las migraciones de las especies, que algunas pues de aves se están quedando más aquí y se vuelven más tarde porque las temperaturas están aumentando a lo largo del año. Notarlo al día de hoy en la Sierra de Córdoba, por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, en los acuíferos, en la lluvia, en los arroyos que antes corrían más y pues ahora corren menos, ¿no? En cursos de agua de la sierra. Así que se me ocurra, no sé, pero realmente son evidencias científicas, ¿no? Es como lo de tengo un primo que es físico, que el primo de Rajoy, ¿no? Que negaba el cambio climático. Bueno, se puede decir también que la Tierra es redonda, pero que la ciencia a día de hoy es un método, es un lenguaje para certificar la verdad y atarla, ¿no? Dudar de la ciencia a día de hoy creo que es un poco medieval. Eva. Sí, yo creo que poco más puedo añadir a lo que han dicho los compañeros. Evidentemente, yo creo que no vivimos tampoco en una zona en la que se pueda observar ahora mismo un cambio climático así tan brusco como las noticias que podemos tener del Polo Norte, ¿vale? Pero sobre todo ahora mismo podría ser más patente eso, especies, sobre todo en el tema de aves, migraciones, de especies que antes llegaban o se tiraban más tiempo y ahora se quedan o no llegan, ¿vale? Bueno, no se establecen en nuestro territorio, ¿vale? Sino que se quedan un poco más al norte. Salvo esa poca evidencia así ahora mismo constatada. Supongo que Francisco está en la misma línea, ¿no? Mira, yo voy a contar una anécdota un poco fuera de todo lo que estamos contando, de todo lo que se ha hablado, ¿no? Pero que al final va a parar al mismo sitio. Bueno, ahí sí que hay un dato que, por ejemplo, las migraciones de grullas en los pedroches, que imagino que las controláis, pues están ahí. Yo no me dedico a eso, pero sí que tengo amigos que controlan bastante de este asunto y está ahí. Pero yo sí quiero, respecto al tema del cambio climático, lo ha comentado Rafa, una evidencia científica, pero aquí en Conquista es un municipio que caen unas heladas enormes en invierno y hela mucho. En Conquista se alcanzan los 8 o 10 grados bajo cero. Y aquí, como curiosidad, pues se han hecho siempre matanzas, la matanza del cerdo tradicional, y los jamones siempre se curaban en casa. Siempre se han curado en casa durante toda la vida. Eso hoy en día ya no es posible. No hace una temperatura tan fría como para que permita, con lo cual todos los que hacemos matanzas, entre los que me incluyo, tenemos que llevarlo a un proceso artificial como un secadero. O sea que eso es una evidencia clara, no clarísima, de que es una realidad, ¿verdad? Hay una cuestión, Alberto, que no sé, creo que no se ha puesto de relevancia, pero considero que es importante, que es la contaminación lumínica. Es otro tipo de contaminación, no hemos hablado de ella. Hemos hablado, sí, de energía, pero no de esa contaminación lumínica en los pedroches, que tenemos la certificación de reserva Starlight, que estamos trabajando mucho para poder vender esto como un reclamo turístico, a día de hoy lo es, pero nos estamos encontrando importantes trabas, pues porque esa contaminación lumínica creo que es algo, quizás lo que menos se ve, ¿verdad? Porque es muy sencillo darle una luz, pero tenemos que hacer una apuesta importante por reducir esa contaminación lumínica, porque es verdad que al final pues hay muchas hormonas en el cuerpo que dependen de la luz, etcétera,
y quizá de eso nos puedan hablar mucho más profundamente Rafa y Eva, pero considero que es una cuestión que también es importante tocar. Quiero agradeceros, estamos casi al final, la hora va corriendo, pero van llegando muchas preguntas y saludos a los compañeros y compañeras del PSOE de Ciudad Jardín que nos están saludando, así como los de Alcolea, de Centro, de la agrupación de Figueroa. Nos lanzan una pregunta, ¿no? Y tiene mucho que ver con Córdoba Capital, Joaquín. Nos preguntan sobre qué política en el futuro los socialistas tendremos que poner en marcha para cambiar la ciudad, para cambiar Córdoba. ¿En qué políticas tenemos que fijarnos? Me están poniendo muchos ejemplos por WhatsApp, hablándome de Ámsterdam, hablándome de Europa, ¿no? De ciudades que están reduciendo que los coches diésel puedan entrar en el centro de las ciudades. Esta pregunta va para todos, ¿no? Pero a Joaquín le pregunto directamente, ¿qué crees, qué política en el futuro gobierno del PSOE de la ciudad de Córdoba, que esperemos que sea más pronto que tarde, tiene que hacer para revertir esta situación donde no se están aplicando realmente políticas de ese tipo que nos acerquen a Europa? Bueno, a ver, yo creo que hay un modelo claro de ciudades que apuestan claramente por hacerlas más amigables, más vivibles, y eso pasa necesariamente, y creo que en Córdoba resulta fundamental, incorporarse también en una estrategia de lucha contra el cambio climático, ¿no? Reducción de emisiones, está claro, la barbaridad de cómo, pero estamos hablando de la gestión del tráfico, que probablemente tendrá que ver también con la renovación del parque móvil y con lo que tendrá que venir en los próximos años, ¿no? Es decir, en todo lo que tiene que ver el tema de emisiones, pues yo creo que es fundamental. El tema de zonas verdes, el cuidado de nuestra biodiversidad, hay muchas cuestiones. Está Rafa, que también estábamos juntos en la lista municipal y que sobre esto yo creo que sabe bastante más que yo, pero creo que ahora mismo la política medioambiental me da la impresión de que en el Ayuntamiento de Córdoba simplemente no existe. Es decir, no hay un plan, no hay un modelo de ciudad donde este sea uno de los elementos, así como se lo está haciendo, no te digo yo solamente en la mayoría de ciudades andaluzas, sino en la mayoría de ciudades del mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una hoja de ruta que es la que están haciendo pues, ciudades como Sevilla, ciudades donde sí realmente están haciendo además, yo creo que un planteamiento en el desarrollo de su planificación medioambiental bastante participativa. Antes comentaba a los compañeros ecologistas de Nación, ellos están participando en algunos planes municipales en distintas ciudades donde gobernamos los socialistas, y se hace de una manera dialogada. Se hace de una manera dialogada con el movimiento ecologista, con los vecinos y bajo el planteamiento de, como digo, hacer una ciudad más sostenible, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo, desgraciadamente, en Córdoba no es un elemento que esté encima de la mesa. Rafa. Pues mira, yo con el tema de ciudad sostenible, hay muchos temas, hay muchos campos que se pueden abrir, ¿no? Que ha dicho, por ejemplo, Joaquín, con la ley de cambio climático que aprobó el PSOE antes de abandonar la Junta, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede avanzar mucho porque tiene una figura que son los planes de acciones locales que tienen que desarrollar los municipios, y digamos que son un proyecto para hacer cosas para atenuar el tema de cambio climático en empresas, en la ciudad, en el tráfico, invertir en empresas, por ejemplo, con el tráfico. Por ejemplo, hay una empresa de motos que me hace me resulta curiosa, que son todas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aumentar ese tipo de empresas, dar incentivos a ese tipo de empresas, quitar los coches de los grandes núcleos centrales de la ciudad y peatonalizar. Por ejemplo, con el tema de las áreas verdes, creo que el modelo que tenemos de áreas verdes de parques y jardines está obsoleto. Está obsoleto porque si tú caminas por una ciudad, como, por ejemplo, como Córdoba, pues son grandes superficies de césped que devoran pues mucha agua, ¿no? Y en unas condiciones de cambio climático donde el agua es un recurso, además aquí hemos estado regando también muchos años con agua potable, pues es un recurso
súper limitante, ¿no? En un escenario de cambio climático, ¿no? Creo que ese tipo de parques y gestión deberían ir más por especies, plantación de especies más autóctonas, con requerimientos menores de agua, que, por ejemplo, aquí hay algunos parquecitos aquí al norte de la ciudad que están hechos, por ejemplo, en Fuente de la Salud, ¿no? Hay uno muy chulo, con plantas autóctonas de la sierra que necesitan menos agua. La biodiversidad de pajarillos y tal sube, es distinta a la de otros tipos de parques, ¿no? El uso de la bicicleta, el desarrollo de seguir desarrollando los planes de la bicicleta en la ciudad de Córdoba. Bueno, y Eva, ¿tú piensas, Sí. vas por la misma línea? ¿Crees que hay algo más que tendríamos que destacar para transformar Córdoba en esa ciudad verde? A ver, igual me salgo un poquito aquí del tema de debate, pero va a estar un poquito. Bueno, Joaquín y Rafa han mencionado esa línea, ¿vale? Y a mí me gustaría tocar otra línea también bastante profunda, y es el tema del consumo de proximidad. Está muy ligado, ¿vale? Y entiendo que ahí Córdoba debería de hacer un gran esfuerzo, tanto a nivel de gobierno como los propios ciudadanos en sus actividades, que nadie te tiene que decir cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es una crítica un poco individual como ciudadano de qué es lo que queremos como planeta. Y ahí entra el consumo de proximidad. Tiene muchísimas ventajas en cuanto a riqueza local, ¿vale? Que fomentaríamos, reducción de las huellas, de las emisiones de las huellas de carbono, biodiversidad, es decir, variedades locales, ¿vale? Y, en fin, que podría seguir diciendo todas las ventajas, ¿vale? O beneficios que tendría este consumo de proximidad, pero creo que todo el mundo cuando hablo de consumo de proximidad sabe perfectamente de lo que hablo. Bueno, hemos llegado al final del debate. Una hora debatiendo sobre medio ambiente. Quedan 5 minutos y yo quiero daros la palabra, empezando por Francisco, con un deseo, ¿no? Con un anhelo en torno a lo que el partido debe empezar a hacer o a implementar en torno a medio ambiente. A esa carta a los Reyes Magos que le hacemos al partido sobre lo que nosotros entendemos que las políticas medioambientales tienen que darnos, y sobre todo en el ámbito rural, que es el tuyo. Francisco. Yo insisto en esa, por una parte, en esa conexión de las políticas que se lleven a cabo, de una buena explicación, de un buen proyecto que nazca de pie de calle. Yo creo que ahora mismo, siendo realista, la política medioambiental es claramente el presente para que haya futuro, ¿no? Porque estamos viendo pues, todos los problemas que está teniendo la capa de ozono, etcétera, y si realmente nos apostamos decididamente por ese cambio climático, no sé yo los años de vida que nos quedan en este planeta. Por lo tanto, creo que el PSOE debe abanderar sin duda esa lucha para que tengamos un mundo un poquito mejor, o al menos un país. Muchas gracias, Francisco. Quiero también saludar a la compañera Carmen Victoria, concejal del Ayuntamiento de Córdoba. Es un privilegio, ¿no?, que tantos concejales del Grupo Municipal se estén acercando a la hora de querer escuchar el debate sobre lo que está pasando esta noche. Eva, ese deseo, ese anhelo. Sí, pues me gustaría que fuese más patente los procesos de participación, ¿vale? Esa mediación en el medio rural entre la administración, un poco al hilo un poco de lo que decía Francisco, pero sí es verdad que esa era como la idea que tenía como para hoy, ¿no? Esos procesos de participación en el que se fomenten escenarios donde la gente del medio rural pueda verdaderamente expresar cuál es su día a día, sus problemas que tienen y que lo veamos desde otro punto de vista, ¿vale? Que no sea de la administración. Entonces, yo creo que con esos procesos de participación mejoraríamos las relaciones, disminuiríamos esas tensiones, esa incomprensión que existe entre los dos medios, ¿vale? Nos acercaríamos mucho más y verdaderamente creernos que la toma de decisiones, y en este sentido, con respecto a la conservación, pues bueno, tiene que ser participativa, evidentemente. Yo creo que se debe dejar un poco más de lado esa toma de decisiones de arriba a abajo que se ha venido siempre instaurando, ¿no? Sino que tiene que ser un proceso participativo en el que el medio rural tiene voz y
y tienen una identidad, ¿no? Y creo que se debe de escuchar siempre, o sea, respetándole, pero cumpliendo la legislación, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Rafa. Bueno, la pregunta era hacia el partido, ¿no? Entendido, ¿no? Era, Alberto. Sí, el anhelo sobre lo que tú pedirías, ¿no? Que el Pues, PSOE tuviera en cuenta, ¿no? yo al partido he hecho en falta hablar más de medio ambiente. Creo que se habla poco de medio ambiente y el futuro es súper verde. Tenemos una Agenda 2030 que va a ser súper, 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 súper chula. Y sobre todo hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad es una palabra que nos encanta a todos, que sale en muchos sitios, pero no sabemos lo que significa, ¿no? Muchas veces no sabemos lo que significa, ¿no? Y creo que eso, que hay que hablar más de sostenibilidad, que tenemos un planeta que los recursos son finitos y que todas estas políticas van orientadas a esto, ¿no? Que el crecimiento económico infinito, pues en un planeta finito de recursos finitos, pues no existe, ¿no? Así que voy a dejar para que lo comprendamos, si se van las sardinas y los espetos, pues el futuro va a ser un poco peor. ¿Vale? Por último, Joaquín, antes de despedirme, yo creo que tú vas a ser responsable de muchas cosas de las que pasen en el futuro y desde aquí ese anhelo también casi va a ser una petición que tú mismo te hagas, ¿no? ¿Cómo piensas que el PSOE tienes que construir en políticas ambientales? Que esto se queda grabado, que tú lo sepas. Bueno, yo creo que lo ha dicho Eva, ¿no? Que tenemos que construirlo entre todos, ¿no? Y cuanto más participativo y más nos impliquemos todos en todo esto, pues seguramente saldrá todo mucho mejor. Como dice Francisco, será más comprensible para todo el territorio porque es verdad que todo va a cambiar. Y yo creo que vamos a asistir probablemente, y también lo decía Rafa, ¿no? La Agenda 2030 marca unos objetivos, el Pacto Verde Europeo marca unas líneas y el Acuerdo de París también. Y el gobierno de España está ahí. Mi deseo es que los socialistas estemos muchos años en el gobierno de España para acometer los cambios, que son cambios estructurales y de profundidad en nuestro modelo de desarrollo económico, en nuestro modelo de país, en nuestro modelo de sociedad. Y yo creo que desde que entró el gobierno de Pedro Sánchez, una de las prioridades que puso encima de la mesa era precisamente esta transición ecológica y que tengamos muchos sitios donde poder desarrollarlo, porque allí donde gobierna la derecha es muy complicado el encontrar aliados a la hora de desarrollar estas políticas que son políticas de país, ¿no? Entonces yo creo que queda un reto muy interesante por delante y que avancemos juntos y que gobernemos para poder llevarlo a cabo. Pues muchas gracias por la oportunidad de venir, que te digo que en los tiempos que corren, el poder venir a charlar de estos temas en un ámbito como este y en una iniciativa como la que he puesto en marcha, yo creo que tío, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer también a los casi 150 compañeros y compañeras que se han acercado esta noche a escucharos, que es un privilegio que dediquéis una horita de vuestro tiempo a esta ventana abierta a la militancia que tenemos en el Distrito Sur. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.